Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar el día de hoy el tratamiento de el principio de no contradicción. ¿Sí? Así como vimos en los acápites anteriores 3 versiones del tercero excluido, asimismo para el de no contradicción tenemos estas 3 versiones y hay otra más, que es la de Parménides. Esa es la versión absoluta, pero no es aceptada por Lorenzo. Por eso quedamos simplemente en 3. Entonces, veamos el principio de no contradicción. Empecemos por la simple, que es la más fácil de entender. A ver, tenemos aquí una letra esquemática, está en el lugar de cualquier oración, y tenemos un par de... A ver, si reemplazáramos P por oraciones, entonces tenemos 2 oraciones contradictorias. La segunda es negación de la primera, y aquí tenemos negación simple, ¿sí? P y no P, llueve y no llueve, está frío y no está frío. Y esa es una contradicción en sentido lógico. Ahora, si pasáramos a la lógica cuantificacional, entonces tendríamos que decir que un objeto tiene un par de propiedades contradictorias. Eso es un ejemplo de una contradicción, ¿sí? El piso está sucio y no está sucio. La sopa está rica y no está rica, ¿sí? Eso es lógicamente una contradicción en sentido técnico. Afirmar y negar lo mismo, con negación débil, ¿ya? Ahora, el principio de no contradicción dice, esa contradicción es falsa, ¿sí? Bien, por eso se llama principio de no contradicción, aunque en algunos textos hablan del principio de contradicción, y propiamente es de no contradicción, ¿sí? Entonces, lo que dice es que toda contradicción es falsa, ¿ya? En las 3 versiones, ¿sí?, esta simbolización empieza por la negación. Negación simple. Bien, en vez de falsa podemos decir es irreal, es decir, no sucede, pero con negación débil, ¿sí? Bien. A ver, podemos decir, nada tiene un par de propiedades contradictorias, ¿sí? Ningún objeto, ningún ente tiene un par de propiedades contradictorias, ¿sí? ¿Ya? Bien, es decir, nosotros podemos prefijar el cuantificador universal delante de esta negación para tener una proposición de tipo E, ¿sí? Entonces, el principio de no contradicción en cualquiera de estas 3 versiones se formulan por medio de una negación. Ahora veamos la versión débil. Fíjense, tengo dentro de los paréntesis aquello que se está negando es una conjunción. En los 3 casos tenemos negación de la conjunción, ¿sí? No se puede dar a la vez. ¿Qué cosa? En el caso de la versión débil, se llama débil porque es la menos problemática de estas de aquí. No puede ser que una oración sea totalmente falsa y a la vez verdadera en alguna medida, ¿sí? Revisemos. A ver, pongamos acá. Recurramos nuevamente a una escala del 0 al 100. Aquí tenemos entre estos 2 extremos infinitas situaciones intermedias.
si es que P es totalmente falsa, estamos aquí en el nivel más bajo. Le correspondería a la oración P el valor 0. Pero a la vez, estamos diciendo que P tiene un grado de verdad por encima de 0. Entonces sería 0 y no 0. Sí, podría ser el 0,1, 0,25, 0,50, 0,75, 0,99. ¿Sí? Se está diciendo que esta oración P es ambas cosas. Eso es lo que afirma la versión débil de este principio. ¿Sí? A ver, si es que esto de acá es una contradicción, ¿sí? En cambio, afirmar que P es totalmente falsa y sin embargo tiene algún grado de verdad, esto es absurdo, súper contradictorio. ¿Sí? No a una súper contradicción. Entonces, por favor, distingamos la contradicción de la supercontradicción y por lo tanto también la contradicción de un absurdo. No es lo mismo. Una contradicción puede ser verdadera, real, en alguna medida. Podemos hacer la tabla de verdad de la versión simple, pero otra cosa es cuando interviene en lugar de la negación simple, la negación fuerte, total, absoluta. ¿Sí? Ahí pasamos a si es que negamos totalmente que P sea verdadero y sin embargo afirmamos también su verdad en alguna medida, eso es ininteligible, irracional, ilógico, sin sentido. ¿Sí? Bien. Ahora, la versión fuerte, nuevamente, consiste en negación de una conjunción de dos situaciones. Por un lado tenemos la afirmación de que P es parcialmente verdadera, en uno u otro grado, que puede ser el poco, bastante, total, ¿sí? Es decir, por encima del 0 hasta el otro extremo. Todo este es el rango en donde varía, pero sin incluirle al 0, esto es verdadero en alguna medida. ¿Sí? Puede ser infinitesimal, mínima o total. Y aquí hay infinitas posibilidades. Si es que decimos que no sucede que P sea en alguna medida verdadera y a la vez sea falso. ¿Sí? Entonces, esa es la versión fuerte, pero por favor, notemos que no se está diciendo lo mismo que la versión débil. La diferencia está en qué tipo de negación está a mano derecha, como conjunto derecho. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué sucede en una lógica pentavalente con respecto a la versión simple. ¿Sí? A ver, para eso veamos la tabla de la negación simple. Si es que P es, 1, es decir, 3/4, 1/2, 1/4 o 0, la negación, en el caso de los valores extremos, es de 1 pasamos a 0 y de 0 a 1. Ahora, si es que P es 75% verdadera, tiene algo de falsedad. ¿Cuánto? Su negación es 1/4. Si P es semiverdadera, su falsedad es 50%. Si el grado de verdad de P alcanza solamente hasta el 25%, ¿cuánto de falsedad tiene? 3/4, ¿sí? Bien, es decir, la negación débil se construye de acuerdo a la siguiente ley. ¿Sí? Recuerden,
las barras inclinadas que encierran a una fórmula está representando el valor de verdad de lo que está encerrado, ¿sí? Es 1 menos el valor de P, ¿sí? O sea, el grado de falsedad de una oración es aquello que le falta a P para llegar a 1, para ser totalmente verdadera, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces con esta regla, con este principio, se construye cualquier tabla en una lógica multivalente, ¿sí? La tabla de la negación débil. Ahora, veamos la tabla de la conjunción. Nuevamente, una lógica pentavalente. Perdón. A ver. La ley con la que se construye esta matriz es de que la conjunción toma el valor menor, el menor de entre el valor de sus conjuntos. El menor. A ver, 0 es menor que todos los que están por encima. Un cuarto es menor de los 3 superiores. Medio es menor que estos dos. Un cuarto es menor que 1. 1 no es menor que ninguno, ¿sí? Bien, entonces entre 1 y 1. A ver, aquí tenemos a mano izquierda los valores de miembro izquierdo. Aquí en la fila superior, los valores del conjunto derecho, y eso da lugar a 5 columnas, 5 filas, total 25 valores de la conjunción, ¿sí? Entonces, entre 1 y 1, el menor, ninguno es menor. Entre 3 cuartos y 1, ¿sí? 3 cuartos, tenemos aquí un medio, aquí, a ver. 3 cuartos. A ver, 3 cuartos y 3 cuartos, da igual. Un medio y 3 cuartos. 1 y medio. A ver, ¿sí ven? 3 cuartos y medio. Medio. Medio y medio, medio. Un cuarto y 1. Un cuarto y 3 cuartos. Un cuarto y medio. ¿Ya? Un cuarto y un cuarto. A ver, 1 y un cuarto. 3 cuartos y un cuarto, medio y un cuarto, y luego 0 siempre es menor, 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 ¿sí? Bien, esa es la tabla de la conjunción, en una lógica pentavalente, ¿sí? Ahora, hagamos la tabla de la versión simple del principio de no contradicción, ¿sí? A ver, pero bueno, felizmente tenemos una sola letra esquemática, de modo que esta tabla va a tener 5 filas, no es 25, ¿sí? No se asusten. Entonces, a ver, 1, a ver, 3 cuartos, un medio, un cuarto y 0. Su negación, ¿sí? Está acá. Si P es 1, su negación es 0. Si P es 3 cuartos, su negación, un cuarto. Si P es medio, su negación, medio. Si P es un cuarto verdadera, su negación, 3 cuartas falsa. Y si P es 0, su negación, totalmente verdadera. Vamos a la conjunción, ¿sí? La conjunción toma el valor del menor conjunto. El valor menor de cualquiera de sus conjuntos. Entre 1 y 0, el menor, 0. Entre 3 cuartos y un cuarto, el menor. La disyunción toma el mayor.
Entre medio y medio, medio. Entre 1/4 y 3/4. Y entre 0 y 1, 0. ¿Okay? Ahora, la negación está prefijada, ¿sí? Está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos esta columna azul. Negación de 0, negación débil de 0. Aquí está. Si la oración a la que se aplica la negación es 0, vemos acá, su negación es 1. Si la conjunción es de 1/4, negación. Si la conjunción es medio, negación. Si la conjunción es de 1/4. Y si la conjunción es 0, bien. Entonces, fíjense, esta tabla nos muestra el grado de verdad que tiene la versión simple del principio de no contradicción. En los casos extremos, cuando P, la oración que reemplaza a P, toma los valores clásicos, ¿sí? Fila superior e inferior, en esos dos casos, la versión simple es totalmente verdadera. Puede ser 75% verdadera o 50% verdadera, pero como está aquí mostrado, la versión simple jamás desciende por debajo del 50%. Por lo tanto, ¿sí? Es por lo menos 50% verdadera. ¿Sí? Esto quiere decir que, o es semiverdadera o más. En algunos casos es totalmente verdadera, pero no siempre. ¿Sí? Entonces, nunca es menos del 50% verdadera. ¿Sí? Nunca menor del 50%. ¿Ya? Bien. Ahora, veamos qué pasa. Esto es con respecto al principio de no contradicción. Ahora veamos qué pasa con una contradicción. Cuando P toma los valores clásicos, la contradicción es totalmente falsa. ¿Sí? Y veamos, en caso contrario, una contradicción puede ser 25%, estamos en una lógica pentavalente, ¿sí? Pongamos así, lógica de 5 valores. Fíjense, puede ser 25% verdadera o 50% verdadera, pero jamás una contradicción puede ser más del 50% verdadera. Nunca. ¿Sí? Pongamos acá. ¿Sí? Entonces, una contradicción nunca es más del 50% verdadera. ¿Sí? La falsedad de la contradicción es por lo menos 50% o más. Entonces, toda contradicción es falsa. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente esta tablita está mostrando gráficamente la primera afirmación que les hice. Toda contradicción es falsa. ¿En qué grado? Eso podemos... ¿sí? A ver. Entonces, una contradicción es, nunca es más del 50% verdadera, es por lo menos 50% falsa o más. ¿Sí? La falsedad de la contradicción está acá en la columna verde.
Entonces, noten cómo la contradicción y el principio de no contradicción varían inversamente. ¿Ok? En cambio, si nosotros hiciéramos la tabla de la versión absoluta, ¿sí? Entonces, veamos qué sucede. ¿Qué dice la versión? Verán, PEC es la abreviación de el principio de exclusión de la contradicción. ¿Qué es lo que dice? Que el principio de no contradicción es totalmente verdadero. ¿Sí? Que sea totalmente verdad que esta contradicción es falsa, eso significa que es totalmente falsa. Hagamos la tabla. ¿Sí? Entonces, esta es la versión absoluta, el PEC. Entonces, nuevamente, aquí tenemos P y no P. Ya hicimos la columna, entonces simplemente copio, bajo la conjunción pongo 0, 1/4, 1/2, 1/4 y 0. Ahora veamos la negación total. Recordemos, si P es 1, su negación total es 0. Y cuando P es 0, su negación total es 1. ¿Qué pasa si es que P es 75% verdadera y yo digo P es totalmente falsa? Es una falsedad total. Si P es 50% verdadero y yo digo es 100% falsa, es una falsedad total. Cuando P es 25% verdadero y yo digo P es totalmente falso, eso es una falsedad total. Por lo tanto, si P tiene algún grado de verdad y digo que P es totalmente, absolutamente falso, eso último que digo es una falsedad total. Entonces, verdadero, verdadero, totalmente falso, totalmente falso, totalmente falso. ¿Sí? Para todos aquellos casos en los cuales P tenga algún grado de verdad, ¿sí? 75, 50 o 25%, para todos esos casos, la versión absoluta es totalmente falsa. ¿Sí? Esto no sucede con ninguna de estas tres versiones. Podríamos hacer las tablas y jamás va a haber un 0 bajo la negación débil. ¿Sí? Bueno, espero que esto les dé una idea de que la versión parmenidia, el afirmar que el principio de no contradicción en su versión simple es totalmente verdadera, no sucede en absoluto para muchísimos casos. ¿Sí? Bueno, continuamos la siguiente. Gracias.